En septiembre de 1999, Edilma Gallego, hermana del padre Héctor, se encontraba de visita en Salgar, después de varios años de haber salido del pueblo. Y llega el señor, toca la puerta y yo, ¿aló? ¿Quién es a esta hora? Eran las 8 de la noche cuando un viejo conocido suyo, Julio, tocó la puerta de la casa en la que Edilma se estaba quedando. Llega y me dice, mire, que es que la están llamando de Caracol, Panamá. Entonces le digo yo, ¿y eso? Dice que apareció su hermano. ¿Apareció? Sí, que apareció su hermano. Julio le dijo a Edilma que en 5 minutos el periodista de Caracol Radio Panamá iba a volver a llamar a ese mismo número y que deseaba hablar con alguien de la familia del padre Héctor. Yo me fui a recibir la llamada. Era Hugo Famania, un periodista, y me decía, ¿usted es hermana del padre Gallego? Yo, sí. ¿Desaparecido en 1971? Sí, yo mismo. ¿Quién recibió la noticia de la desaparición de su hermano? Yo fui la primera que recibió la noticia, efectivamente, siempre me he acordado del periódico y eso. Y me dice, y mire, ahora tengo otra noticia, su hermano apareció y es usted precisamente la que acaba de recibir la noticia. A este punto hay que decir, Edilma creía que su hermano Héctor había aparecido vivo. Ella alcanzó incluso a imaginárselo como un viejito harapiento y estragado por el paso del tiempo. Y yo le dije, ¿y dónde apareció? ¿Cómo está? Entonces ya él se dio cuenta que yo estaba pensando que él estaba vivo. Me dice, no, aparecieron los restos. 28 años después de la desaparición del padre Gallego, había aparecido un testigo clave que prometía acabar con el misterio de dónde estaban los restos del sacerdote. Aunque su identidad no fue revelada, sí trascendió en los medios que se trataba de un ex agente de la Guardia Nacional. Según su versión, el testigo, para el año 1971, pertenecía a una compañía militar con sede en el cuartel de los Pumas, en Tocumen. Una noche de junio de aquel año, este dijo que se encontraba durmiendo en la parte trasera de una camioneta pick-up debido a un castigo impuesto por sus superiores. El testigo sintió que una ambulancia se aproximaba al área donde dormía y al poco rato vio a un grupo de hombres cavar una fosa en un descampado cercano y enterrar un cuerpo. Minutos más tarde, cuando ya el hueco había sido recubierto y las personas se habían marchado, el testigo se acercó al lugar. Identificó una viga cercana y contó los pasos que la separaban de la fosa. Contó 7 pasos. El 22 de septiembre de 1999, y luego de que el testigo le hubiera contado al arzobispo de Panamá lo que sabía, la fiscalía realizó una inspección del área. La viga seguía en pie, así que midieron los 7 pasos mencionados por el testigo y procedieron a abrir la tierra con retroexcavadora. Al cabo de un rato, a una profundidad de 1,5 metros, la pala mecánica se topó con unos huesos humanos y unas prendas de vestir. Los restos hallados correspondían a los de un hombre con textura pequeña, 1,60 m aproximadamente. El cráneo hallado tenía alrededor lo que parecían unas cintas adhesivas o posiblemente unas vendas y presentaba señales de haber sido golpeado. Otros huesos también parecían haber sufrido contusiones y estaban fragmentados, aunque era posible que esto fuese efecto de la exhumación con palas mecánicas. El fiscal Carlos Augusto Herrera, que años atrás había llevado las riendas de la acusación en contra de Walker, Madriñán y compañía, estuvo también al frente de la exhumación. Herrera le dijo a los medios que todo apuntaba a que eran los restos del sacerdote colombiano, pero que iban a practicar las pruebas de ADN para confirmarlo. En el ambiente quedó la idea de que había una alta probabilidad de que se obtuviera dicha confirmación. Este es, por ejemplo, el padre Fernando Guardia, un sacerdote muy activo en el caso de Héctor, hablando por aquellos días a los medios. El descubrimiento de esos huesos es algo muy importante. Si son de Gallego o no, hay que determinarlo científicamente. Hay muchos indicios que esos son los restos de Gallego, hay muchos indicios. Ahora quieren hacer la última prueba científica. Había, como pueden notar, una atmósfera de prudente optimismo. Y claro, para los hermanos del sacerdote en Colombia fue inevitable pensar que por fin iban a poder cerrar aquel amargo capítulo de su vida. Aquí Edilma otra vez. Ya yo pensaba, va, recoge los restos de mi hermano y los trae. Eso era todo. Y yo ya me imaginaba hasta el sepelio. Edilma ya se veía cumpliéndole el último anhelo de su madre, que su hijo fuera enterrado a su lado. Esa fue la imagen mía. El Señor escuchó la voz de mi mamá, la súplica de mi mamá, y Héctor lo vamos a enterrar, le vamos a hacer un sepelio bien lindo y se lo vamos a depositar en su tumba.
Pero lo que parecía ser un simple trámite de repatriación de un cadáver iba a convertirse en un verdadero suplicio. Aquella exhumación en Tocumen sería el punto de inicio de un camino lleno de obstáculos, algo que para Edilma y sus familiares sería como experimentar un nuevo duelo entre el duelo. Bienvenidos a La desaparición del padre Gallego, un podcast dedicado a contar la vida de un hombre venerado como un mártir en Panamá y olvidado en su natal Colombia. Soy Juan Serrano. Yo le aseguro que Jesús Héctor Gallego Herrera, donde está, ha repudiado ese veredicto porque sabe la inocencia de esta gente. ¿Ustedes fueron estigmatizados en Salgar por lo de Héctor? Muchísimo. Nosotros éramos los guerrilleros. Él me dice a mí, ¿usted está preparada para escuchar lo que yo le tengo que decir? No es fácil lo que le voy a decir. Tu hermano sufrió mucho, fue muy difícil, fueron 3 días de agonía. 10º episodio, Edilma. A finales de septiembre de 1999, Edilma y Nubia Gallego aterrizaron a bordo de un avión de Avianca en el aeropuerto de Tocumen, muy cerca del lugar donde días atrás habían sido hallados los supuestos restos de su hermano. Las cámaras de televisión y representantes de la iglesia las esperaban con gran expectativa a su llegada. Luego de un retraso de 2 horas, las hermanas de Héctor Gallego arribaron al aeropuerto de Tocumen. Cuando yo llego aquí a Panamá, llegamos a las 8, el vuelo muy retrasado. Yo me quedé con la boca abierta, la cantidad de periodistas, hermana del padre, y que llegaron las hermanas del padre Gallego. Y yo decía, ¿qué es eso? A eso vinimos, así podemos colaborar para esclarecer la verdad y al final saber cuál fue su último momento. Nos pedían autógrafos, porque nosotros caminábamos, nos pedían autógrafos, parecíamos como de Hollywood. Sí, yo les perdono, porque lo único que juzga es Dios. Era tal la conmoción que los periodistas en el aeropuerto preguntaban sobre cuál sería el lugar donde descansarían los restos del sacerdote colombiano. La iglesia ya incluso hacía planes al respecto. Eso se verá cuando venga el momento del funeral. Es obvio que debe estar en Santa Fe, donde él trabajó, donde él dio la vida por Dios y por el Evangelio. La sensación de ser el foco de atención se prolongó para las hermanas Gallego durante varios días. Aparecían en las portadas de los diarios y las cámaras de televisión las acompañaban a donde quiera que iban. Llegar al lugar que puede ser el punto clave de un secreto que mantuvo en zozobra a la familia Gallego llenó a las hermanas del sacerdote colombiano de emoción. Edilma y Nubia eran conscientes de que aún hacía falta la confirmación oficial en cuanto a que los restos encontrados en Tocumen correspondían a los de Héctor. Pero naturalmente, como dije hace un rato, era apenas comprensible que luego de casi 3 décadas de zozobra se aferraran a la ilusión de que sí fueran los de él. Todavía no estamos seguros de que son los de él, pero sí mucha conmoción y un sentimiento de tristeza por remover todo el drama, pero también de alegría por saber dónde estuvo él tanto tiempo y que por fin vamos a tenerlo en un sitio que ya todos descansemos. Aquí fue donde estuvo el secreto que nos mantuvo sin saber nada, pero bueno, creemos que esto va llegando al fin. Precisamente, durante aquellos primeros días en Panamá, Edilma y Nubia se llenaron de más razones para concluir que los restos encontrados eran los de Héctor. En ello influyó, en buena parte, que por aquellos días tuvieron chance de ver los huesos y las prendas exhumadas. Esta es Nubia. Yo le dije a Edilma desde que los vi, a mí me da, a mí como la intuición, el sentir, esos son. La camisa se me hizo. Esa camisa que Héctor usaba, él era de broche plástico, era como un estilo guayabera. Y esa camisa fue la que Héctor usó, porque yo me acuerdo de las gotas de lágrimas que caían sobre la camisa de Héctor. Uno veía a Héctor en esa ropa, porque era la misma forma de vestir, la estatura, todo. Claro, esto dicho así suena a mera corazonada, pero no era solo eso. Cuando Jacinto Peña vio la ropa encontrada, dijo que la correa le parecía similar a una que el padre utilizaba. También por esos días cobró fuerza el testimonio de una campesina, a quien llamaban cariñosamente Mamá Rosa. Mamá Rosa solía lavarle la ropa al sacerdote. Cuando ella vio el pantalón descosido y la camisa desteñida, dijo que para ella no había duda,
que esa ropa encontrada en la fosa en Tocumen era la del padre Héctor. Y había un elemento más. ¿Se acuerdan de Diego de Ovaldía? Aquel estudiante que estuvo al lado de Héctor en los días previos a su desaparición. ¿Y se acuerdan que él le entregó al sacerdote una moneda conmemorativa del cincuentenario de la independencia de Panamá de Colombia? ¿Y recuerdan lo que nos contó de cómo el sacerdote lo dejó perplejo cuando le dijo: por esta moneda me van a encontrar? Entonces se fijó y vio la moneda, esta brillante, la agarró y vio y dice: una moneda conmemorativa de la independencia de Panamá de Colombia. Y entonces me dice: no, dame esta moneda, ya con esto me quedo. Se la mete al bolsillo y me dice: por esta moneda me van a encontrar. Yo me quedé: Héctor, ¿de qué estás hablando? Y no me dijo más nada. Pues bien, resulta que dentro del bolsillo derecho del pantalón que se encontró había una moneda. Los químicos de la policía judicial la estudiaron y concluyeron que se trataba de una moneda de 1 centavo que llevaba inscrita la palabra cincuentenario, tal como aquella que le había entregado Diego de Ovaldía al padre Gallego pocos días antes de su desaparición. En el mejor de los casos, todos estos elementos, la moneda, el testimonio de Jacinto, de Mamá Rosa, el cuello redondo de la camisa, todo eso eran apenas pruebas circunstanciales o indicios. Cualquier conclusión definitiva necesitaba sí o sí de una prueba de ADN que cotejara los restos con una muestra genética de las hermanas del padre Gallego. Ahora, hay que entender que para esa época, año 99, Panamá carecía de la tecnología apropiada para identificar víctimas de desaparición forzada. Su experiencia lidiando con casos de este tipo era mínima y por tanto no había antropólogos forenses ni laboratorios especializados, ni siquiera un protocolo sobre cómo realizar exhumaciones humanas. Todo se hacía de una manera bastante artesanal, con indelicadeza incluso. Edilma cuenta, por ejemplo, que durante aquellos días ella y su hermana visitaron la oficina del fiscal del caso, del fiscal Herrera, y que éste les dijo que ahí, en una caja de cartón, conservaba los restos encontrados en Tocumen. Nos llevan a hablar con el fiscal Carlos Augusto Herrera y nos muestra la caja de cartón. Y dice: aquí yo estoy muy bien acompañado, aquí está su hermano, yo lo tengo aquí para que no lo vayan a desaparecer. Justamente, debido a esa precariedad, se tomó la decisión de enviar una muestra de esos restos a un laboratorio en Fairfax, en el estado de Virginia, Estados Unidos. Junto con los huesos iban, para el análisis, unas muestras de sangre de las hermanas Gallego. Para colaborar con las investigaciones, Nubia y Edilma estuvieron en el Instituto de Medicina Legal, en donde se le tomaron muestras de sangre para los exámenes de ADN. Nos llevan a Medicatura Forense, nos sacan sangre. Nos sacaron sangre, que había un laboratorio que estaba interesado y que iba a hacer las pruebas gratis porque quería colaborar y porque no sé qué, bueno. Edilma y Nubia decidieron quedarse en Panamá hasta que salieran los resultados. Mientras tanto, la atención de la prensa sobre ellas se mantenía. Entrevistas en la radio, en la prensa, en fin, era la noticia del momento. Tampoco faltaban las personas que se ofrecían a tenderles una mano, ayudarlas, por ejemplo, a costear su estadía en el país, aunque claro, no todos lo hacían de manera desinteresada. Pero había un defensor del pueblo también oportunista, que también quería salir en la prensa, que estaba ayudando a las hermanitas del padre Gallego, unas pobres campesinas que vinieron de Colombia, que están, bueno, y un show tremendo. También, por aquellos días de espera, Edilma Gallego recibió una invitación para visitar la cárcel El Renacer, en donde estaban recluidos Nivaldo Madriñán y Melbourne Walker. Ellos, como recordarán del episodio anterior, fueron los militares condenados por el crimen del sacerdote. Edilma aceptó verlos. Al jueves yo voy a Renacer y yo no me estaba esperando Walker, me estaba esperando Madriñán, con una actitud arrogante y muy prevenido. Edilma intentó tranquilizarlo. Y le digo yo: mire, señor, yo quiero que usted sepa que yo no vengo a usted ni a reprocharle porque mató a mi hermano. Yo no vengo en el sentido de odio, ni de rencor, ni a reprocharle nada. Yo solamente vengo a preguntarle la verdad. Primero que nada, Madriñán le dijo que él era inocente. Yo no maté a su hermano.
yo nunca conocí a su hermano. Si quiere la verdad, esa es mi verdad. En realidad le voy a decir, yo no fui un santo, pero tampoco fui un asesino. Si yo era el jefe del G2, ¿usted cree que yo me voy a ir de la oficina refrigerada a enterrar a una persona si tengo a quien mandar? Si yo soy el que mando, yo mando a mi hombre de confianza para que lo haga, pero yo no me voy a ir. Madriñán le dijo que la operación en contra de Héctor había sido ejecutada por los Macho de Monte y que tanto a él como a Walker los habían cogido como chivos expiatorios. También le dio a entender que los restos encontrados en Tocumen sí eran los de su hermano y que la fiscalía tenía cómo saber desde hacía varios años que podían estar en ese lugar. A medida que avanzaba la conversación, a Edilma le costaba cada vez más reconocer en Madriñán al asesino de su hermano. Sus palabras le parecieron sinceras, convincentes. Cuando yo escucho eso, yo empiezo y le doy palabras a él. Y le digo, Dios va a hacer justicia. Empezamos los dos llorando y secándonos con el mismo pañuelo. Ya yo sentí que con estos hombres se había cometido una injusticia. Pero, ¿y su sensación? Usted que decía, yo mirándolo en los ojos, yo sé que... Me di cuenta que era inocente. Tenía una cara de tristeza, de dolor. Cuando yo oré por este señor, lloramos juntos y lloramos juntos y le dije, Señor, en el nombre de mi hermano yo le pido perdón. Porque si con usted se cometió una injusticia, mi hermano no tiene la culpa. Él también fue una víctima. Madriñán también previno a Edilma de las intenciones del fiscal Herrera. Le hizo ver que a este no le convenía que los restos encontrados en Tocumen correspondieran a los del padre Gallego, porque eso equivaldría a aceptar que se había condenado a un hombre inocente. Y me dice, mire señora, si Héctor Gallego apareció en Tocumen, ¿qué estoy haciendo yo aquí en la cárcel? Si supuestamente yo estoy aquí en la cárcel porque yo enterré a su hermano en Cañaza de Veraguas. Según Madriñán, el fiscal Herrera haría lo que fuera necesario con tal de no aceptar su error. Él no lo dijo, él lo va a cambiar. Porque si esos restos aparecieron en Tocumen, le voy a quitar hasta la camisa, me dijo. Él me va a pagar a mí todos estos 9 años que estoy aquí en la cárcel. Y mis abogados están listos para quitarle hasta la camisa. Esa fue la expresión de él. Ya están listos mis abogados. Pero usted cree, señora, que él va a dejar esos restos ahí. Él lo va a cambiar. Pierda la esperanza. Edilma salió de la cárcel con malas sensaciones, convencida por un lado de que Walker y Madriñán eran víctimas de una injusticia y al mismo tiempo con un mal presentimiento de lo que pudieran decir los resultados de la prueba genética. Ella, que días atrás creía que la repatriación del cuerpo de su hermano sería una cuestión de días, temía ahora lo peor. Ay, entonces a mí se me empezó a quitar el pelo. Yo, santo, que sea, yo, ¿a dónde estamos metidas? Le decía yo a mi hermana. ¿A dónde estamos metidas? Esto se enredó. Pasaron varias semanas sin tener noticias del laboratorio en Estados Unidos. Nubia y Edilma, mientras tanto, saltaban de hotel en hotel, incapaces de regresar a Colombia y desentenderse del asunto. A esperar las pruebas de ADN. Y espere las tales pruebas de ADN y nada, no aparecía nada. No llegaban. Y al fin, el 26 de octubre, más de un mes después de haber llegado a Panamá, recibieron los resultados de los exámenes. La conclusión, negativa. No había coincidencia entre los restos exhumados y la sangre de las Gallego. Fue un mazazo terrible. No, eso fueron unas emociones muy fuertes. Y que uno en el fondo sabía que esos sí eran los restos y después resultar con que no son, después de que todos los demás hayan dicho que sí. Entonces eso uno sentirse burlado, porque eso fue lo que sentimos una burla. Ese era el cráneo de Héctor, esa era la ropa de Héctor. La señora que le lavaba la ropa vino y reconoció el pantalón, reconoció todo. Y la estatura, el cráneo, todo coincidía. La moneda en el bolsillo, todo coincidía de que ese era él. Y ahora resulta que no es. El Ministerio Público ahora decía que los restos correspondían posiblemente a los de Eber Quintanar, un guerrillero que había sido ejecutado por la Guardia Nacional en 1969. De inmediato ordenó practicarle muestras de sangre a la hermana y a la madre del señor Quintanar para enviarlas a Estados Unidos. Todo el panorama había cambiado muy rápido.
pero a Nubia y Edilma nada conseguía sacarles de la cabeza la idea de que aquellos restos sí correspondían a los de Héctor. ¿Qué pasó? ¿Cómo te va? Esto que están escuchando es un video casero grabado en la sala de la casa de mamá Rosa, la señora que solía lavarle la ropa a Héctor. Nubia y Edilma habían ido hasta Santiago de Veraguas para visitarla. Yo recuerdo haber visto un pantalón igual a ese pantalón con un suéter blanco. No tengo la fecha exacta en la que fue grabado este video, pero para entonces ya se conocían los resultados de ADN. Ninguna mujer de las que aparece en este video terminaba de asimilar la noticia. Rosa insistía que las prendas exhumadas correspondían a las de Héctor. ¿Cómo usted encontró el pantalón? ¿Cómo usted se acordaba que él doblaba el pantalón en la hoja? Cuando le quedaba amarito, lo doblaba para adentro. Hacia adentro. Y el pantalón estaba doblado. Y eso fue lo que más me impresionó a mí. Que doña Rosa que hubiera visto el pantalón y se hubiera quedado pensando, pero ella lo vio inmediatamente, lo agarró y lo tocó y dijo, este es. Es una escena de absoluta perplejidad la que se vive en esa sala. Nadie se cree una sola palabra de los exámenes de ADN. Ese es Héctor, dicen todas. Escuchen a Edilma. Así legalmente nosotros no podemos reconocer que es Héctor y no nos lo quieren entregar, ya nosotros sabemos que no lo buscan más, porque ese es, saben que ese es. En caso de que no se haya entendido, aquí Edilma dice que ellas tienen la certeza de que esos restos son los de Héctor, con todo y que las autoridades no lo reconozcan. Pero las hermanas Gallego no estaban solas en su incredulidad. Sus dudas eran las mismas dudas que tenían muchos panameños. Entonces, debido a esa falta de consenso sobre los resultados de ADN, pronto se abrió la posibilidad para practicar un segundo examen. ¿Cómo se logró y cuál fue la conclusión? Lo cuento al regresar de la pausa. Hola amigos, sé que muchos de ustedes han disfrutado escuchando la desaparición del padre Gallego. En la no ficción nos encanta contar este tipo de historias, de largo aliento, sorprendentes y conmovedoras al mismo tiempo. Pero para seguirlo haciendo necesitamos recursos. Por eso quiero pedirte que nos apoyes. Puedes donar desde $2 a través de una plataforma llamada Patreon. Simplemente entra a patreon.com/lanoficción. A cambio de tu contribución, recibirás mensualmente contenidos exclusivos y otros beneficios especiales. Con lo que vale un café o una cerveza, harás posible que sigamos descubriendo y contando buenas historias. De nuevo, para donar, visita patreon.com/lanoficción. Muchas gracias. Estamos de vuelta con el último episodio de la desaparición del padre Gallego. Gracias por escuchar. Las personas que han seguido esta serie desde el comienzo seguramente recuerdan a Ramón Fonseca Mora, aquel estudiante inquieto que trabajó al lado del padre Héctor y que décadas más tarde se convertiría mundialmente famoso por el escándalo de los Panama Papers. Ramón Fonseca isn't just well known as a lawyer, he's also an award-winning novelist. Fue Ramón Fonseca, pues uno de los socios titulares de Mossack Fonseca, este despacho de abogados que tenía o tiene desde hace más de 40 años estos registros de las sociedades conocidas como offshore. Tramite server esteri. È la convinzione di Ramón Fonseca Mora, direttore e cofondatore della società panamense Mossack Fonseca. Pues bien, para el año 99, Ramón era ya un hombre influyente en su país. Su firma de abogados, Mossack Fonseca, tenía cientos de empleados en oficinas por todo el mundo. Y él, además de exitoso hombre de negocios, participaba en la vida política. Le hablaba al oído a la presidenta de Panamá de aquel entonces, por ejemplo, a Mireya Moscoso. Ramón, desde la desaparición del padre Gallego, nunca había tenido contacto con la familia del sacerdote, pero cuando Nubia y Edilma llegaron a Panamá, él fue una de las tantas personas que se acercó a ellas para ofrecer su ayuda. Que él había sido muy amigo de Héctor, que lo había conocido cuando él era un joven, y en realidad sí fue cierto. Y que quería acercarse a nosotros a ver en qué nos podía ayudar. En ese momento, Edilma y Nubia estaban dando la pelea para que el Ministerio Público aceptara practicar una segunda prueba de ADN.
La tenía muy difícil porque el Ministerio Público les había dejado claro que un nuevo examen no lo iba a pagar el Estado, sino que tendría que costearse con sus propios bolsillos. Y el valor estaba por los varios miles de dólares, una suma imposible para las Gallego. Entonces, cuando Ramón Fonseca se ofreció a tenderles una mano, Edilma le dijo que lo que más deseaba en ese momento era lograr que se practicara una segunda prueba de ADN. Entonces me dice él, vamos a hablar con el procurador, yo voy a hablar con el procurador, para que el procurador les permita hacer otra prueba de ADN, y esa las pago yo. Y no sabíamos que tenía tanta plata, no sabíamos quién era. Ramón Fonseca cumplió su promesa, movió sus influencias, habló con el procurador de Panamá y logró convencerle para que aceptara la práctica de un nuevo examen. Él mismo eligió el nuevo laboratorio, Religion Technologies de Nueva Orleans. El precio, $2.500, de acuerdo con lo que le contó Ramón a Edilma en una ocasión. Que se investigó, que trabajaba con el FBI, que era muy buen laboratorio, que tenía muy buenos genetistas y que había una eminencia, Gina Pineda, que era una eminencia en genética, y que ella era la que iba a hacer las pruebas, y ella misma iba a venir a sacar las pruebas, ella vino, sacó las pruebas. A diferencia del primer examen, que se había hecho con base en muestras de sangre, este segundo cotejo requirió la toma de muestras de saliva de parte de Edilma y Nubia. Para entonces ya habían averiguado que ese tipo de exámenes, según el consenso médico, resultaban más fiables para identificación de restos humanos. Eso les hizo sentir a las Gallego que las cosas esta vez estaban siendo manejadas con mayor profesionalismo. Pero en todo caso, eso no evitó que se presentara una situación, en mi opinión, casi surrealista, propia de una república bananera. Resulta que como el nuevo examen era una iniciativa privada, el Ministerio Público resolvió hacerse a un lado, y eso llevó a que, por petición de la Iglesia, el paquete de restos pasara de Medicatura Forense a manos privadas. Y adivinen quién se ofreció como el custodio de esos huesos: Ramón Fonseca. Porque la iglesia había pedido la custodia de los restos y ahí fue donde Ramón se quedó con los restos en la oficina y compró una caja de metal que fuera científicamente autorizada para guardar los restos para que no se perdiera, para que no se deterioraran más. Recuerdo que era una caja metálica como de aluminio, de acero inoxidable. Aclaro aquí una cosa, y es que para hacer los exámenes no era necesario trasladar de Panamá a Estados Unidos todo el paquete de restos. Bastaba con algunas fracciones para realizar el cotejo. Eso fue lo que se hizo en el caso de los dos laboratorios, y eso explica que los restos, o por lo menos parte de ellos, pudieran quedar en manos de Ramón Fonseca, mientras se esperaban los resultados de las nuevas pruebas. A Fonseca siempre le había gustado presumir de su amistad con el padre Gallego, y ahora tenía un motivo especial para sacar pecho. A veces, a las personas que lo visitaban en su oficina de Mossack Fonseca les decía que estaba bien acompañado, refiriéndose, claro, a lo que mantenía debajo de su escritorio. Ese motivo de orgullo le duró varios meses, hasta que, en agosto del 2000, llegaron los nuevos resultados. Y ahí es donde sale que es Eliodoro Portugal. O sea, ¿cómo que Eliodoro Portugal? ¿Y la moneda? ¿Y la señora que le lavó el pantalón, que le reconoció la ropa? Aquellos restos, dijo el laboratorio Religion, correspondían a los de Eliodoro Portugal, un opositor al régimen que fue secuestrado y desaparecido en 1970. Ese fue otro dolor y fue muy difícil, porque yo estaba convencida de que ese era el Héctor y yo estaba muy contenta y yo decía, bueno, y ahora sí, que va. Detengámonos un momento a decantar todo esto que acabamos de escuchar. Imaginen ustedes pasar 28 años sin tener noticias de un pariente desaparecido. Luego, de repente, reciben una llamada en la que les dicen: señora, señor, los restos de su familiar han aparecido, o por lo menos hay un 90% de probabilidad de que sea él. Usted se ilusiona, claro, se aferra a ese alto porcentaje y comienza a imaginarse y a hacer planes de cómo será el funeral. Pero las semanas pasan y luego de un proceso de verificación, las autoridades dicen que 1000 disculpas, pero que todo se trató de un malentendido.
Usted, sin embargo, a ese punto se ha llenado de razones para creer que esos restos sí le pertenecen a su familia y ahora sospecha que las autoridades esconden la verdad. Entonces pide una contramuestra, confiando que se enmiende el error, confiando, además, que esa montaña rusa de emociones acabe con un final feliz. Pero nada, la contramuestra solo trae un nuevo desengaño. Aquí Nubia Gallego. ¿Cómo se vivió todo eso y luego que se dice que no fueron, que no eran, como que uno le... Juan Sebastián, qué cosa tan dura. Esos 3 meses fueron una tortura muy grande, porque estás entre medicina legal, estás entre abogados, que el uno dice que sí, el otro dice que no, que las pruebas de ADN, entonces, y bueno, y todos estos iris y venires de estos medios de comunicación de allá de Panamá, que los unos decían una cosa, los otros otra, pero yo me vine convencida de que eso sí eran, y yo ya a mis hermanos les dije, los restos que encontraron sí eran los de Héctor, simplemente que no los embolataron, pero eso sí eran. A diferencia de Nubia, quien regresó a Medellín pasado el trago amargo, Edilma Gallego se quedó viviendo en Panamá. Sus hijos se mudaron detrás de ella, se casaron, tuvieron hijos y echaron raíces en ese país. Edilma, ya convertida en abuela de nietos panameños, perdió cualquier incentivo para volver a Colombia. Allá se empleó en oficios varios, administró una finca por varios años, luego hizo labores de costurera, cuidó enfermos y también ejerció como niñera. Entretanto, realizaba trabajos sociales en Santa Fe de Veraguas, tratando de preservar el legado de Héctor. Además, seguía en la búsqueda de nuevas pistas sobre la desaparición de su hermano. A cualquier persona que podía saber algo, Edilma la buscaba y le preguntaba. También estuvo involucrada con los trabajos de la Comisión de la Verdad, un grupo que constituyó la presidenta Mireya Moscoso para documentar los casos de las víctimas del régimen militar. Pero a pesar de esos esfuerzos, la desaparición de su hermano seguía en una nebulosa. Ya muchos de los protagonistas de aquel hecho estaban muertos y se habían llevado la verdad a sus tumbas. Sin embargo, para Edilma había todavía una persona que podría resolver varias de sus preguntas sobre el caso. Era el general Manuel Antonio Noriega. Yo siempre pensaba que bueno preguntarle a Noriega. El sueño mío era hablar con Noriega porque todo el mundo decía que era él y que era él y que era él. Desde que llegó a Panamá, Edilma había estado escuchando versiones que ubicaban a Noriega como el determinador del asesinato de su hermano. Se lo habían dicho incluso exaltos oficiales de la Guardia Nacional. Por esa razón trató de contactarlo y para hacerlo le escribió una carta, la cual trató de hacerle llegar con alguien que dijo tener acceso a Noriega en su cárcel en Estados Unidos. Le decía que yo era Edilma Gallego, hermana del sacerdote Héctor Gallego desaparecido durante la dictadura en 1971, que yo le hacía un llamado a la conciencia y que en el nombre de Jesús yo le pedía que me dijera la verdad, que Dios amaba al pecador más no al pecado y que una persona cuando cometía un pecado en contra de otra persona, una injusticia, no es decir me arrepentí, sino enmendar el daño, enmendar la ofensa. Había razones para creer que las referencias religiosas podrían tener efecto en Noriega. Era un hecho público en Panamá que durante su tiempo en prisión, se había convertido en cristiano evangélico. Pero Edilma, en cualquier caso, no obtuvo ninguna respuesta. Pasaron varios años y entre tanto Noriega cambió su sitio de reclusión. En 2010, luego de pasar más de 2 décadas en Estados Unidos, fue extraditado a Francia acusado de lavado de dinero. Ex dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, fue extraditado a Francia luego de permanecer durante 20 años en prisión en Estados Unidos. Un año más tarde, en 2011, la justicia francesa decidió extraditar a Noriega a Panamá por razones humanitarias. El que alguna vez fuera llamado el hombre fuerte de su país era ya una persona de 75 años, frágil y con problemas de salud. Francia confirmó hoy que firmó el decreto de extradición de Manuel Noriega para que de Francia, donde está detenido, sea trasladado a Panamá. En su país natal le aguardan 3 condenas a 20 años de prisión por asesinato. El día que llegó Noriega a Panamá hicieron como si hubiera llegado un general y la bulla y
Están ya sacándolo del vehículo que lo ha transportado, un Toyota color gris, una camioneta color gris. Ahí lo vemos ya cuando están montándolo a la silla de rueda entre 4 agentes de seguridad de este centro penal. Estando Noriega de vuelta en Panamá, Edilma tenía la ilusión de poder al fin reunirse con él. Una radio local la llamó por esos días para escuchar su reacción sobre su llegada. La calidad del audio no es la mejor. ¿Qué le pediría específicamente si tiene la oportunidad de ver a Noriega? ¿Cómo sería su reacción? Yo odio contra él no tengo, porque yo siento que el odio me daña a mí. Pero sí le preguntaría en el nombre del Señor Jesucristo, que dice que él es el que comanda su vida, que me diga la verdad de lo que le pasó a Héctor. Mi anhelo y mi deseo es saber qué pasó con él. ¿Es verdad que lo tiraron al mar? ¿Es verdad que lo enterraron en Coiba? ¿Es verdad que lo enterraron en Cañaza? ¿Es verdad que lo tiraron a un pozo local en San Francisco? Todas esas cosas, el único que puede decir la verdad es Noriega, porque yo sé que él sí la sabe. ¿Qué tuvo que ocurrir para que Edilma lograra verse frente a frente con Manuel Antonio Noriega? ¿Y qué le dijo este acerca de la suerte de su hermano Héctor? Esto lo cuento en un siguiente episodio de la desaparición del padre Gallego, que saldrá quién sabe cuándo. Mentiras, no se asusten. La siguiente parte de esta historia ya está disponible, es solo que decidimos dividir esta entrega en 2 para no sacar un episodio larguísimo. Ok, entonces denle siguiente y allá seguimos.